Damas y caballeros, muy bienvenidos. Estamos muy felices de comenzar hoy un nuevo episodio de Totem Live, esta temporada número 5 que tantas satisfacciones nos está trayendo. Y hoy no solo nos trae un nuevo episodio, el número 19, sino que nos trae a una invitada súper especial, a quien tengo el gusto de conocer en persona, con la que hemos conversado, platicado, debatido, compartido historias que ha compartido ella también ante más de 20.000 personas, a las cuales ha capacitado, ha entrenado, ha inundado los escenarios de media Iberoamérica, pero sobre todo es una mujer admirable, extraordinaria y que ya les adelanto, no va a dejar a nadie indiferente. ¿Están listos para darle la bienvenida a nuestra querida Cibeles? Pues vamos a invitar a Cibeles a subir al escenario de Totem Live con un fuerte aplauso. Mi querida Cibeles, muy bienvenida a este episodio 19 de Totem Live. Gracias, me siento subiendo a este escenario gigantesco que lo es. Gracias por invitarme, Andy. Esto me parece todo súper modernash. Me encanta tu podcast. O sea, está todo como presentación, música, división de pantalla. Todo me encanta. Muy profesionales, al menos parecemos, que no es poco. Y querida Cibeles, estás en Panamá, ¿verdad ahora? Estoy en Panamá en este momento, mi país natal. Acá nos conocimos y muy feliz de estar contigo. Fenomenal. Damas y caballeros, están ustedes informados. Si quieren pasarse un rato muy inspirador, muy emocionante, no dejen de acompañarnos en este nuevo episodio que comienza con la pregunta de rigor de cada episodio de Totem Live, que es: querida Cibeles de Freitas, ¿quién es Cibeles para ti? Soy una súper apasionada por la comunicación. Creo que desde que estoy muy pequeñita, apasionada por la lectura. Soy una lectora crónica y voraz. Leo desde que tengo, no sé, libros, pero librotes gigantescos desde que estaba muy chiquitita, y creo que eso es básico para el léxico de cualquier ser humano y para que tu mente empiece a volar. Soy mamá de un chico de 19 años, que no es poco, Esto de la adolescencia, Dios mío, pero salió igualito a mí. Entonces yo me quejo y mi mamá me dice, pero niña, porque es idéntico a ti. Entonces creo que esa soy yo. Mi pasión por el tema de la comunicación es la que me ha llevado hasta donde estoy ahorita, y creo que estamos viviendo el mejor de todos los tiempos. Sabes que hay gente que te dice, ay, pero antes las cosas cómo se hacían. No, yo estoy feliz en época de inteligencia artificial, en época interconectada. Me encanta todo lo que está pasando, y me subo a todos los barcos que zarpen. Qué grande. Esta energía es solo el comienzo, está calentando motores, Cibeles. Me vas a perdonar un inciso el día de hoy. Si mal no recuerdo, ¿tu hijo pasó por la República Argentina en algún momento o no? Sí pasó, pero después no le terminó de gustar y se me regresó para Panamá. Ah. Y yo, quédate en Argentina, que amo. Le encantó Buenos Aires. El tema de la universidad creo que no le terminó de gustar, pero para vacacionar le fascina. Ahora se quiere ir a Cape Town, al otro lado del mundo. Sí, al otro lado, bueno. Hoy los argentinos estamos muy contentos porque le ganamos 4-1 a Brasil, así que bueno, no podía dejar de mencionarlo, pero no venimos a hablar de fútbol. Saludos a todos los amigos brasileños también. Cibeles, háblame de esto, todo el mundo debe decir, esta tipa está chiflada, ¿no? Porque todo el mundo está, bueno, mucha gente está agobiada, ansiosa y preocupada, incertidumbre por la derecha, incertidumbre por la izquierda, y vos decís que estamos en el mejor de todos los tiempos. A ver, explayate un poco al respecto, please. Mira, yo pienso que estamos en el mejor de todos los tiempos por la supercomunicación que podemos tener con quien querramos. El networking digital para mí es vital. Esto que estamos haciendo tú y yo es un networking digital. Al final yo voy a poder llegar a tu audiencia y tú también vas a poder llegar a la mía. Y no tienes que ser una persona súper conocida para poder lograrlo. Es buscar cómo conectar con otras personas que también están en tu propio negocio y aprovechar estos medios de comunicación que ahora son nuestra gran plataforma. Tienes como miles de micrófonos o miles de bocinas. Antes, para poder lanzar tu mensaje, si no salías en televisión abierta, o sea, no te estoy hablando de streaming, televisión abierta, la radio o en periódicos, no podías llegar. Ahora todos tenemos la capacidad de poder lograr absolutamente todo comunicándonos, porque siempre digo que el que se queda callado no llega a ningún lado. O sea, y todos tenemos que comunicarnos. Mira, inclusive si tú fueses un hacker
digamos que eres un hacker en un sótano ahí hackeando ahí al Pentágono, ahí hackeando. Igual tienes que tener un jefe que te va a decir qué es lo que vas a hackear y tienes que poder comprenderte y vender tu hackeo, digamos. Entonces, por eso me encanta esta época. Sí, estamos llenos de problemas en todos nuestros países, o sea, y en todos los países, no solamente de nosotros de habla hispana, digamos, sino todos los países tienen problemas. La economía quizás está un poco parada, pero donde hay crisis, hay oportunidades. O sea, soy una creyente de eso, es simplemente abrir un poco tu mente, buscar ayuda en gente quizás que esté en otros lugares más inteligente que tú en ciertas cosas. Uno no lo sabe todo. A veces uno quiere, es que yo tengo que hacerlo todo. No. Yo me acuerdo una vez, no es que sea su fanática, pero Donald Trump hace muchos años me leí un libro de él y él decía, bueno, ahora tú sabes que dice que nos quiere quitar el canal aquí en Panamá. Él dice uno de sus libros que habla de cómo llegó a ser un empresario exitoso, bueno, que se cayó, que se levantó, etcétera, y dice, es rodearme de gente más inteligente que yo en diferentes áreas que yo no manejo. Yo lo único que quiero aclarar para los amigos de la CIA y del Pentágono es que nosotros no estamos hackeando nada, ¿no? Que no haya ninguna duda. Por favor, no nos manden a nadie, que nosotros acá con Cibeles somos dos amigos, estamos conversando. Era simplemente una exageración con fines didácticos, ¿verdad? El monitoreo nada más va a escuchar las palabras claves. Están escuchando ahora mismo en Langley, hackeo, Pentágono, y en cualquier momento se rompen la pared de tu oficina y te llevan detenido. Así es. Fenómeno, hay muchos estudios que dicen que para la gente hablar en público es uno de los top 3 estresores más grandes que pueden tolerar. Y claro, vos hablás de que estamos en una era donde la comunicación ha cambiado tanto que hoy es posible que una persona como vos o como yo tengamos más audiencia que un medio de comunicación tradicional. Y a mucha gente le gustaría comunicar, pero empiezan con soy introvertido, soy tímido, no sé si podré, me da nervios. Seguramente lidias con esto a diario. ¿Cuáles son las sugerencias o recomendaciones que das a este tipo de personas? Yo te pregunto a ti, ¿qué tú te consideras, extrovertido, tímido o introvertido? Que ojo, tímido e introvertido no es lo mismo. ¿Tú te consideras qué? Yo me considero muy introvertido, pero necesito comunicar y lidio con mi introversión y la dejo en mi casa. Después cuando vuelvo a ser introvertido, pero durante el día no me queda otra. Exacto. Yo soy extrovertida. Entonces, hay gente que me dice, claro, Cibeles, si tú toda la vida has sido extrovertida, ¿cómo no vas a poder comunicar bien? Los extrovertidos no necesariamente porque eres una persona extrovertida, de hecho no, comunicas mejor. Los extrovertidos, adivina, hablamos de más. Somos un caballo desbocado, somos un helicóptero que no termina de aterrizar y damos vuelta y vuelta y no terminas de aterrizar. Los introvertidos y los tímidos pueden tener otros problemas, pero son como un diamante que con técnicas adecuadas, simplemente como limando las esquinas, puedes lograr todo lo que quieras. Lo que decías, el segundo miedo más grande del ser humano, el primer miedo más grande del ser humano es a la muerte. Por obvias razones, cuando te vas a morir, cielo, infierno, reencarnación, la nada, me va a doler, no me va a doler, quién va a llorar por mí, quién no me va a llorar, bueno, todos estos miedos. Pero el segundo miedo no es a las alturas, ni a los payasos, ni a los espacios cerrados, ni a las cucarachas, ni a los ratones, es hablar frente a los demás. ¿Sí recuerdas cuando estaba chiquito en la escuela que te decían, te toca dar una poesía o hablar frente a tus compañeros del salón y te daban 3 mini infartos, no 1 ni 2, 3? Y eran los chicos con los que jugabas en el recreo. Pero, ¿de dónde viene este miedo? Este miedo viene de quizás nuestro propio ego, de no lo estoy haciendo bien, se van a burlar de mí, no soy una persona que capta la atención, no lo estoy haciendo bien y no nos los enseñan. Entonces vamos por la vida, luego a la universidad, luego al trabajo, luego somos emprendedores, tenemos que hablar frente a nuestros clientes, tenemos nuestros colegas, somos jefes, pero no podemos comunicarnos efectivamente para convencer. Porque yo puedo hablar por hablar, te puedo hablar por horas aquí, pero si yo no te convenzo de algo, en una época de inteligencia artificial, en una época de criptomonedas, en una época de NFT, todas estas cosas sophisticated a veces, sigue siendo la cualidad más buscada, el poder comunicarnos. Y ojo, que en esta época que estamos con tantas redes sociales, mira, según Microsoft, el umbral de atención, según último estudio, del ser humano es de 8.2 segundos. Yo digo que Microsoft está equivocado.
que no nos llamen acá como el Pentágono. Son 2 segundos, porque cuando tú estás en cualquier red social, scrolleando, como se dice, tú vas haciendo para arriba y te toma 2 segundos decidir si te quedas en algo o no. Tú scrolleas 1, 2, 1, 2, 1. Cuando algo te llama la atención, ahí es donde te queda. En estos días veía un chef panameño. Yo iba scrolleando, ¿no? Y me toca este chico, que yo no lo conozco de nada, pero es un chef. Después me di cuenta que era un chef muy reconocido, muy joven. Y ¿dónde me agarró en mis 2 segundos? Dice, ¿cuál es el dulce de Panamá? El dulce, o sea, como el dulce. Y yo rápidamente empecé a decir, pero yo, Panamá no tiene un dulce. Y él comenzó a decir, por eso he decidido crear el Panacake. Es un dulce que trae los recuerdos de nuestra niñez, de nuestra abuela haciéndonos el flan, de no sé qué. Y me fue llevando que al día siguiente yo estaba comprando el bendito Panacake en una fila gigantesca que costaba carísimo. El tipo con un storytelling, porque tú puedes llamar la atención con ese gancho, pero luego tienes que decir algo contundente y que llame la atención de la persona. O sea, yo puedo llamar la atención, pero luego tú cuando hablas es que rompes y la otra persona decide si te quiere escuchar o no. Igual que los 2 segundos de atención, es la primera impresión. Cuando tú entras a un lugar, todos escaneamos a la persona. Inconscientemente lo que pensamos es, ¿me cae bien o me cae mal? Sin siquiera la persona ha abierto la boca. A veces somos peor, de que será bruta o no. Esta rubia, ¿será bruta o no será bruta? Entonces, cuando la persona habla, es que ya tú te das cuenta si es una persona de peso, si lo que está diciendo está interesante. Entonces, todos estos miedos con los que venimos envueltos, hay unas personas que les toca peor, que es físicamente te sudan las manos, se te seca la boca. Y yo no sé si a ti, Andy, que has estado en tantos escenarios, debes tener alguna anécdota. El que te dice que se sube un gran escenario con un gran público y no está un poquito nervioso, te está mintiendo. Siempre hay algo ahí de nervios, pero te tiene quizá que haber pasado en algún momento una presentación que no sale, quizás un público poker face, que eso nos pasa con todo el mundo, porque yo digo que hablar en público es hablar de una persona en adelante. Una persona puede ser un cliente, una persona puede ser un jefe que le estás pidiendo el aumento de salario. Y cuando estás hablando con personas o personas poker face, públicos inanimados, que tú los ves que están así. ¿Es lo peor que te ha pasado en un escenario que tú recuerdes? No, a mí me ha pasado, tengo anécdotas para aburrir de cosas que me han pasado en los escenarios, pero lo que me pasó una vez, concretamente con esto último que decías, es que me bajé del escenario y fui a preguntarle a la gente que por qué habían estado tan inanimados a lo largo de mi charla, porque yo había sentido, viste que vos sentís cuando estás lo estoy haciendo y estás como, ¿no? Ahí no todas son iguales, algunas son mejores que otras, todas son muy buenas y unas son mejores. Y bajé y la gente me decía, no es que no estábamos entretenidos o que estábamos aburridos, es que estábamos absortos, no podíamos procesar todo lo que nos estaba dando y estábamos como así. Claro, uno, desde su propia inseguridad, estaba pensando, no estoy conectando, no estoy siendo interesante, no me están prestando atención, y era justo todo lo contrario, con lo cual al final hay que saber leer también, justamente algo tan difícil que ocurre en las mesas de póker, que es poder leer al otro, ¿no? Y hay que saber leer al otro, no importa si es una persona o son 1.000.000 de ellas. Uno tiene que saber que la persona empezó a mirar el celular, que se está desconectando, que la persona empezó a mirar el reloj, ya tú tienes que empezar a aterrizar. Y te decía lo del miedo, porque a veces es tan físico. A mí me pasó algo rarísimo. Yo tengo ese pequeño miedito que tiene todo el mundo, que con técnicas lo usamos para tomar la fuerza. Me pasó en una conferencia en Medellín, en Medellín, no, en Barranquilla, eran 600 mujeres. Oye, iba así, las mujeres estaban que brincaban, o sea, era una energía, buenísima la conferencia. No me preguntes de dónde, la boca se me empezó a poner como seca, o sea, de tal forma que yo sentía que ya la voz hasta me estaba cambiando, porque yo creo que la voz es sumamente importante en este tema de hablar y convencer. Esa es tu bocina, es como si salieras todos los días con una bocina aquí, o sea, tono de voz, cadencia, todo. Entonces yo sentí que la boca se me estaba poniendo seca y llegó un momento que yo hablaba como pastoso, como así. Entonces yo tenía 2 opciones. Una, o pido agua, pues, pero eso no se iba a ver muy bien como la keynote speaker invitadísima y que agua, me estoy ahogando. No.
Entonces, la otra opción que también funciona en pequeñas reuniones o cuando estés hablando frente a otra persona y, por ejemplo, se te olvida lo que ibas a decir, que yo que tengo malísima memoria, las cosas se me olvidan. La otra es lanzar una pregunta al público o a la persona. Mientras ellos van contestando, tú te vas organizando tu idea acá o vas tomando control. Entonces, a mí me gusta mucho en mis conferencias las de hablar en público. Te digo que todo vende, hasta tu foto del WhatsApp. Entonces les digo, les empiezo a hablar de la foto del WhatsApp, que ahí no tienes que poner ni a tu gato, ni a tu familia, ni al atardecer divino que viste antes de ayer. No, ahí tiene que ir tu foto, que te veas lo mejor posible, de frente, sin lentes, pa. Entonces les digo a las chicas, sacan el celular todas ya. Y voy bajando el escenario y les voy viendo los celulares. Mal, bien, mal, bien. Ay, la abuelita, no, quítala. Los niños para Facebook, así, ¿no? Entonces, mientras yo hacía todo esto, ya yo me iba recuperando, viendo qué pasaba, y cuando iba caminando pedir la botellita de agua y clic y ya. Pero tú no sabes al final qué te detona este tipo de cosas. Entonces, ¿en dónde está la magia de hablar y convencer? En la preparación. Yo soy incapaz, Andy, de ir a una reunión importante sin no haberme preparado, incluso aunque maneje el tema muy bien. Nunca te apoyes en tu capacidad de conocimiento del tema ni tu capacidad de improvisación. Ah, es que yo improviso súper bien. Yo hablo todos los días de esto, que voy a prepararme si lo hablo. Entonces uno va así. Uno tiene que, primero, volverte a preparar, conocer a tu audiencia. Si voy donde un cliente, yo necesito saber si ese tipo, cuántos años tiene en esa empresa, si es un señor de experiencia, si es un hombre joven que viene de la misma industria, pero de la competencia y es dinámico y viene con nuevas ideas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, conocer un poco más. Incluso si no puedo averiguar mucho, trato de romper el hielo con otras cosas. Si yo llego a donde este CEO me pasó el otro día de una empresa muy importante y a veces me pongo a ver si tiene fotos de la familia en el escritorio atrás. Y te digo, ¿no? Ay, tu familia, esos niños ya son chiquitos o ya están grandes. Y rompes el hielo porque seguimos siendo seres de empatía, ¿no? Entonces me pasó con este señor, yo no veo foto, no veo esposa, no veo hijo, no veo perro, no veo nada, pero veo una bolsa de palos de golf en la esquina. Yo dije, oye, el golf, ¿cómo ha ido cobrando relevancia en las mujeres? Qué increíble. El tipo, ya quedé jugando golf con el tipo a la semana siguiente, pero sin saber jugar ni agarrar un palo. Pero al final eso te ayuda también a romper el hielo. Seguimos, y lo que te vuelvo al principio, seguimos siendo seres de empatía en una época de inteligencia artificial, que como lo sabes, a la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo, hay que bailar con ella, hay que tomarla de la mano y utilizarla entonces a nuestro favor. Yo acabo te voy a mandar el link y para la gente que nos está viendo, de sacar un chatbot gratuito mío, ¿no? Entonces tú te metes ahí, está alimentado con la información de mis 3 libros, de mis conferencias y mis capacitaciones. Y tú me mandas un audio. Cibeles, mañana tengo una reunión que voy a vender este producto o este servicio y lo voy a presentar así. Y me lo dices. Me echas todo el cuento de cómo lo vas a presentar y para atrás, como dicen los cubanos, y para atrás, te va con mi voz y yo te hago la corrección o las áreas de oportunidad. ¿Sabes qué, Andy? Me parece lo máximo, pero la parte que dijiste al final, ponla al principio. Aquí desarrolla un poquito más y puedes hacerlo hasta 2 veces gratuitamente y luego lo que hace es que te lleva ya a contactarte conmigo para conferencias o lo que sea. Pero, ¿por qué no utilizarla? ¿Sabes? A nuestro favor. 100% de acuerdo y vamos a meternos con la inteligencia artificial en un ratito. Después ponenos en comentarios el link al chatbot, porque seguramente muchísima gente va a decir, esta mujer es una máquina, no en términos de inteligencia artificial, sino en términos de wow, de admiración, vamos a utilizarlo. Y vos, dentro de tu venta o tu propuesta de valor, hablas de cómo influye la comunicación, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo influye la comunicación hoy con tanto ruido, con tanto altavoz, con tanto parlante, con tanto micrófono, con tanta fragmentación? ¿Cómo influye hoy la comunicación? Mira, existen, se lo escuchaba en estos días a una colega también, que existen, a Carolina Puente, no sé si la conoces, ella decía algo parecido como a lo que yo pienso. Existen ahora doctores, digamos, con consultorios vacíos, pero existen coaches o personas que saben de algo y que cobran $1,000 la hora por una consulta online. O sea, el que mejor se vende no necesariamente es el mejor,
pero gana. Y si tú eres bueno en lo que haces y dentro de un mundo súper lleno de polución, no solamente a nivel de redes o de medios de comunicación, incluso cuando salimos a la calle, o sea, las vallas te caen por todos lados, o sea, tenemos demasiadas cosas en la cabeza. Y yo siempre digo que a la vez que tú estás hablando con la otra persona también tiene sus pensamientos intrusivos. O sea, yo estoy hablando contigo y tú estás diciendo en tu cerebro, oye, me está interesando lo que está diciendo Cibeles, o ay, esto está aburridísimo, o tengo un hambre horrible, quiero otro cafecito, y ahora tengo que salir para una reunión. O sea, nuestros propios pensamientos. Cuando nosotros vamos a comunicarnos por cualquier medio o en persona, necesitamos sacar nuestros propios problemas también de la cabeza. O sea, porque todos tenemos problemas. O sea, cuando yo voy a cualquier reunión, y es cosas que recomiendo, saca de tu cerebro que debes plata aquí, que si estás gordo, que no sé qué, todo eso, sácalo. Te preocupas después. Como decía Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, ay, me preocupo de eso mañana. Saca los problemas de tu cabeza y focus en lo que tú quieres comunicar en ese momento. Es lo que va a hacer que la otra contraparte de las 100 personas y los 100 impactos, que no 100, tenemos como, yo no sé, yo creo que recibimos como 5,000 impactos al día. De los 5,000 impactos al día, más las 100 personas con las que vas a hablar, al final del día se va a acordar de ti, pero tienes que organizar tus ideas. ¿Cómo organizamos las ideas? Lo primero lo que digo es, tú tienes una reunión importante, una presentación importante, escríbela, pero escríbela en pluma y papel. Ahí sí suena arcaica, pero escríbela en pluma y papel. Hay algo de conexión comprobada entre las manos y el cerebro. Es igual que cuando hablamos, que utilizamos mucho las manos. Las manos apoyan nuestro mensaje. Decía Barack Obama habla mucho con las palmas de las manos abiertas, porque eso hace sentir a la otra persona que vengo con sinceridad. Ojo, el tipo no llega y que hola, ¿cómo estás? No, yo lo estaba haciendo aquí hablando, o sea, las palmas medianamente abiertas, etcétera. Entonces, cuando tú escribes lo que tú quieres comunicar en papel con una pluma, te ayuda a abrir un poco más tu cerebro para ser más creativo o creativa. Además, te ayuda a pensar diferente a que si lo estuvieras solamente pensando en tu mente y en la computadora. Ok, esta parte que está acá abajo la voy a eliminar y esto lo voy a cambiar para acá arriba para que tenga un inicio más interesante. De hecho, lo que yo siempre digo es, de todo lo que tú piensas o que quieres hablar frente a una o más personas, corta el 50%. Métele tijera al 50%. Hay demasiadas cosas que le vas a estar dando vueltas y vas a hacer ese helicóptero que no termina de aterrizar. Yo estaba el otro día en una reunión con un chico que me estaba vendiendo un servicio, un proveedor, y estaba buenísimo el servicio, lo que me estaba diciendo, y ya yo estaba convencida, pero el tipo seguía, o sea, sobrevendió. Entonces claro, seguía y seguía. Ya yo dije, ay, ya. Yo dije, bueno, yo te llamo. Y después ya se me olvidó, o sea, él sobrevendió. Entonces, escribirlo en papel. Luego de eso, tú se lo vas a contar, todo lo que escribiste, a una persona que maneja el tema. Digamos, yo te lo digo a ti porque manejamos temas de comunicación. Y tú me dices, Cibeles, se entiende y está interesantísimo. Ahora, díselo también a una persona, se lo voy a decir yo, por ejemplo, a mi mamá, que no maneja el tema. Si ella lo entiende, tú lo entiendes, yo lo tengo, a menos que yo vaya a hablar con gente que está especializada en el tema. O sea, gente que ya está en un nivel de comunicación muy arriba, yo no tengo que llegar a esa mitad, yo me puedo ir un poco más arriba. Entonces, cuando tú lo tienes, había un escritor muy famoso de eso de los hace décadas, que dice que cuando terminaba de escribir, lo iba y lo leía a las señoras que estaban lavando ropa en el río. Si ellas se interesaban en el relato de él, lo tenía. Entonces, luego de tú organizar tus ideas, de saber que lo entiende alguien que sabe mucho del tema y alguien que sabe nada del tema, y lo tienes en la mitad, luego de eso lo vas a ordenar en solamente 3 pasos. Aquí no hay, mira, aquí no hay física cuántica, ni hay nada complicado. Aquí son técnicas y tácticas sencillas para que tú puedas convencer a quien tú quieras de lo que tú quieras, con el poder de las palabras, porque el que domina el poder de las palabras domina su destino. El que se queda callado, no. El que se queda callado no domina nada y se queda por la mitad. ¿Y por qué digo el poder de las palabras? Tú vas a decir que estoy loca, pero yo me encanta la vida o las historias de esta gente súper loca que dirigen cultos religiosos, que le dicen a la gente que tómate este jugo y vamos todos a matarnos.
O gente que te dice que, ay, dame a tu hija de 12 años para que sea mi esposa y la gente va y se las da. Porque el poder de las palabras es tan grande que si tú lo usas para mal, suceden esas cosas. Los grandes dictadores, o sea, todo este tipo de cosas que gente que es un ser humano que domina millones, me apasiona, pero es para mal. La idea es usarlo para bien. Entonces, ¿cómo dividimos lo que vamos a hablar frente a otras personas en tres cosas muy sencillas? Un inicio de impacto. El inicio de impacto es un gancho que tú como que lanzas o una alfombra roja que hace que la otra persona haga como que, ah, quiero escuchar más. Es como que ahorita yo sacara un cuchillo, ¿tú ves? ¿Qué? O sea, nos despertamos todos, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eso es un gancho. ¿El gancho qué puede ser? Si estás hablando de negocios, puede ser una cifra redonda. Más del 100% de nuestros clientes regresa por el producto nuevamente la semana siguiente. Números redondos. No dices que el 23.34%, la gente no entiende eso. Es más del 50%, el 80%, el 100%, más de, siempre pon números redondos. Una anécdota personal, un ejemplo. Yo el otro día, hace un par de meses, yo tengo una empresa de relaciones públicas donde somos tipo boutique, pequeña. Entonces me quería ganar este cliente muy, muy, muy grande. Y yo, ay, ¿cómo comienzo? Y yo no iba a comenzar, hola, mi nombre es Cibeles de Freitas, mi empresa es PR5, hacemos esto y esto y esto, porque no iba a captar su atención. Entonces comencé así. Me senté, Cibeles de Freitas. ¿Sabía usted que un gato común corre más rápido que Usain Bolt? Nuestra empresa es pequeña, pero tratamos a los clientes como lo que son, gigantes. El tipo es que, ¡oh! Y ya ya lo capté, lo tuve y ya pasé a explicar lo que podíamos hacer con el famoso y quizás ya tan dicho, pero es así, el storytelling. Cuando tú usas storytelling, convences a la gente. Me encanta poner este ejemplo y te lo pongo rapidito porque me encanta hablar con ejemplos. Si yo soy presidenta de la República y yo estoy inaugurando una carretera y lo que digo es, esta carretera que estamos inaugurando en el día de hoy tiene un costo de 75 millones de dólares, una longitud de 500 kilómetros. O sea, ninguno de nosotros ha visto $1 millón en efectivo. O sea, que cuando los gobiernos nos hablan de millones de dólares, nuestro cerebro se hace que se desconecta. Pero si yo digo, esta carretera que estamos inaugurando en el día de hoy conecta 5 comunidades. En su mayoría están compuestas de niños muy pequeñitos y adultos mayores, que para llegar a su lugar de destino, los centros de salud y las escuelas, tienen que pasar 4 horas atravesando ríos, muchos de ellos sin zapatos, con los dedos sangrantes. Ahora, con la inauguración de esta carretera, van a estar en su lugar de destino en solamente 15 minutos. Y eso es calidad de vida. Luego meten los 75 millones y los kilómetros y lo que sea. Al final es pintar con las palabras y que la otra persona se pueda imaginar, así sea un servicio, un producto, lo que sea, tu marca personal, de manera tal que sea como una película en la cabeza. Así como te imaginaste tú a los niños, a los viejitos atravesando el río, la cosa, bueno, así. Y ojo, todo puede aplicar para storytelling, hasta cómo van los cohetes de la NASA al espacio. Y lo digo con causa, porque estuve en la NASA en diciembre y me explicaron cómo era el tema y lo entendí. Y si yo entendí eso, que soy una mujer de comunicación, que no me acuerdo ni en la tabla del 8, que soy no de números, sino de otras cosas, créeme que todo el mundo lo puede entender. Así que yo sí creo mucho en el storytelling. Luego tienes que tener un cierre con llamado a la acción o un call to action. Si tú cierras tibiamente, bueno, muchas gracias, espero que me llamen para ver si aceptan la cotización, lo perdiste. Tú tienes que tener un call to action. El otro día estaba tratando yo sabía que el cliente ya me iba a comprar, pero el tipo no terminaba de aterrizar y me daba miedo que esto se fuera y al final darle vueltas y no cerrarlo. Y yo tengo que aterrizar y al final es que, bueno, cuénteme, muchísimas gracias por la atención y el pago de abono inicial, ¿quiere hacerlo a través de tarjeta de crédito o transferencia? O sea, ya lo pones contra la pared, tipo, sí, transferencia, ya, para la transferencia. O sea, al final necesitamos un call to action o llamado a la acción al final. Inicio de impacto, storytelling y call to action. Y cortando lo que vas a hablar a la mitad. Ahí puedes ya tener algo estructurado y simplemente tirarte al mar, porque yo les puedo enseñar a nadar de espalda, de perrito, mariposa, pero hay que meter el pie en el agua y hay que practicar. Qué maravilla. Acá estás recibiendo comentarios de España, de Argentina, de Colombia, de varios lugares. Yo visualicé a los ancianos y a los niños,
pero no sé por qué te visualicé a vos presidenta. No, o sea, yo te vi ahí a vos dando el discurso y dije, Cibeles presidente. Gracias. Hoy por hoy, en que la política ha cambiado tanto, que tenemos a un Trump presidente, a un Milei presidente, donde los medios de comunicación no tradicionales están jugando este rol distinto, Sí. una comunicadora como vos, le interesa, le atrae, le gusta, le seduce la posibilidad de dar un salto a la política, o es algo que tenés como en una línea roja? No, me han ofrecido, obviamente, pero lo que a mí me gusta hacer, me encanta, es capacitar a políticos. Me fascina. Ajá, ajá. Yo creo que cuando empecé mi empresa de relaciones públicas, antes de capacitar, de hablar en público, lo primero que hice es capacitar en media training, entrenamiento a voceros. Yo misma me capacité para capacitar, valga la redundancia, en the George Washington University, en la Escuela de Marketing Político. Me encanta. Me fascina y ver el cambio de esa persona que cuando va a un medio de comunicación, porque al final un media training es para personas que por la naturaleza de su trabajo tienen que ir a medios de comunicación y a representar a su empresa, CEOs de empresas, etcétera, artistas, deportistas, o sea, todo el mundo que le ponen un micrófono al frente debe estar capacitado para transmitir un mensaje. Cuando yo veo la diferencia en candidatos políticos, en ya funcionarios, ya estando en gobierno, es radical. Yo he visto a gente perder posiciones o perder elecciones por metidas de pata diciendo lo que no tienes que decir en una entrevista. Y ahora peor, diciendo lo que no tienes que decir en un tweet, porque lo he visto. Ha votado. Entonces también hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en un lado o el otro. Así que a mí, ya a estas alturas, no políticamente, entrar en política como candidata, no, pero entrenar a candidatos me fascina. Bien. Y ahora sí, el poder de la palabra. A mí es algo que me apasiona. Creo que las Sí, palabras, las semánticas construyen percepciones, construyen realidades. Y quizás por mi generación, para mí, ¿te acordás esa escena de esa película, creo que era de Jerry Maguire, que el padre del jugador le da la mano y le dice, mi mano es más fuerte que un tronco porque el poder de la palabra, y después va y lo caga y lo engaña, ¿no? Pero el poder de la palabra, ¿cómo la conectás hoy con esta era en que parece que la palabra no tiene el valor que tenía, pero también con este tipo de lectora empedernida que sos? Porque para hablar bien o escribir bien tenés que leer mucho y escuchar sí, mucho. ¿Cómo conectás todo este ecosistema para poder saber cómo construir ese mensaje, qué palabras utilizan, cuáles no se utilizan y en qué momento el silencio es más fuerte que la comunicación y en qué exacto. momento lo contrario? Hay veces que hay que callar. Mira, yo pienso que la lectura es básica y vital en el tema de comunicarse. Ojo, no es que tienes, porque yo he escuchado tanta gente decir, es que tienes que leer los clásicos. Tú no tienes que leer un clásico si eso no te gusta. Si te gusta, léete los clásicos. Si no, lee lo que a ti te dé la gana, pero lee. Porque no hay forma de que tu léxico crezca y tú puedas tener mayor recurso de palabras para poder expresarte. Y no estoy hablando de palabras domingueras, de esas que nadie entiende. No, mayor cantidad de sinónimos para poder que todo lo que estés diciendo sea todavía más interesante. Y el español es maravilloso. ¿Cómo se dice, Andy? ¿Cómo se dice te quiero en inglés? I love you, supongo. ¿Y cómo se dice te amo en inglés? Igual, ¿no? Igual, o sea, el inglés tiene menos recursos que el español. Nosotros tenemos, o sea, no es lo mismo decir te quiero a decir te amo. Nosotros lo Claro. sabemos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque te ayuda a tener mayor recurso a la hora de comunicarse. Hay momentos también que hay que callar. ¿Cuándo hay que callar? Cuando necesitamos escuchar a la contraparte. Y ahí entra en juego lo que te decía de los extrovertidos. Los extrovertidos, yo estoy hablando, ambos estamos teniendo una conversación, yo digo algo y tú vas a opinar sobre lo que yo estoy diciendo y el extrovertido, su mente, ya está pensando qué va a contestar a lo que tú estás diciendo y ni siquiera has terminado. O sea, no ponemos Ahora, real te atención. interrumpo, te interrumpo un segundo. A mí lo que me pasa escuchándote a ti, que no me ocurre siempre, es que no tengo ganas de que dejes de hablar. O sea, no estoy esperando a que termines para rebatirte o para hacerme el listo o para repreguntarte. Estoy
completamente, mi eje está completamente centrado en absorber lo que estás diciendo. No por mérito mío, sino por mérito tuyo. Ay, gracias, tan bello, porque nos queremos. Mira, al final es eso, es lograr que con las palabras, cuando la otra persona esté hablando, tú hagas así, wow. Entonces, cuando el extrovertido o cuando todos escuchamos a veces a la otra persona, tienes que callar para ponerle realmente atención, o sea, tener la famosa escucha activa, escuchar realmente para poder tener de tu lado argumentos, etcétera, etcétera. Y en este arte de hablar y convencer a los demás, también tiene que ver cómo refutar argumentos difíciles, cómo hacer cuando una persona te interrumpe, cómo hacer cuando la otra persona es, o sea, sabes que hay gente que es agresiva, o sea, gente que te discute, gente agresiva. Me pasó en un escenario hace poco que no era agresiva, sino que tú estás dando una conferencia que no grande, muy grande, de mucha gente, tú no te esperas que por allá la persona número 500 se va a parar y va a interrumpir la conferencia a preguntarte algo. Entonces, yo estoy dando esta conferencia gigantesca y se para un tipo por ahí atrás. Cibeles, eso que dijiste, perfecto, no sé qué, que me hace una pregunta. O sea, no era con preguntas y respuestas ahí. Entonces, ¿qué haces? Primero te saca un poquito de balance, pero lo mejor para ese tipo cuando una persona te interrumpe y te saca un poco es responder, nunca es dejar la persona así. Yo lo que hice fue, le respondí, le dije, interesante, bla, 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 lo que me parece es esto y esto y esto y esto. Muy buena tu pregunta. Todos los que tengan otra pregunta, con gusto. Al final, todas se las voy a responder. Y seguí hablando. Entonces, también hay que saber cómo hacer cuando tienes gente que te está rebatiendo, que es agresiva, cómo tomar la real decisión de no sentirte personalmente agredido para poder seguir. Somos seres humanos, claro, si tú subes que la otra persona te está interrumpiendo, sí. Entonces, todo esto del poder de la palabra, como te decía, sigue siendo todavía más importante en esta época, que hay dos soft skills que son las más buscadas, que la persona con la que yo voy a trabajar o la otra persona sepa cómo comunicar sus ideas, uno, y segundo, que sepa trabajar en equipo. Ya nadie quiere trabajar con alguien que no sepa trabajar en equipo, son en los tiempos de antes, ¿te acuerdas los jefes que eran, dije, así todo, que todo acá? No, queremos trabajar en equipo y queremos que la otra persona se sepa comunicar. Entonces, toma mayor relevancia en este tiempo y todavía más con el tema de las redes sociales. No todo el mundo necesariamente tiene que salir hablando frente a cámara. Eso no es una necesidad, por ejemplo. Ahora he visto un montón de cuentas que tienen gente que no quiere salir en cámara, pero todo lo habla en off y lo ilustra. O sea, al final hay muchas formas de comunicarnos ahora con las palabras, pero logrando, si tú no quieres salir, si no te atreves todavía a hacer lo que yo le digo a la gente, pero si tienes la intención, practícalo. Total, lo puedes grabar 1000 veces y esto es pregrabado. O sea, ¿cuál es el miedo? Al final, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando te toca hablar frente a otras personas, ya sea virtual o en persona? Que vengan con una bolsa de tomate y te lancen los tomates, improbable. Que alguien saque una AK-47 y te dispare frente a todo el mundo, improbable. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la persona empieza a perder la atención, que esto y lo otro, y para eso están estas cosas que tú tienes que empezar a organizar tus ideas, etcétera, practicar. Yo tengo algunas teorías así, todas, como te decía, arcaicas, que son las que funcionan. Cuando tienes todo armado, tu discurso, lo que vas a hablar, practicarlo frente al espejo. No una, ni dos, ni tres, ni siete, ni ocho, ni nueve. 10 veces frente al espejo. Cuando tú haces la práctica, no es que te va a quitar naturalidad, porque la gente no compra lo que no es natural. La gente compra a políticos naturales, por eso hemos visto cosas que nos han pasado que son demasiado naturales, entonces demasiado orgánicos a veces, pero al final la gente compra tu esencia, a ti. O sea, la gente compra a la persona. Entonces, cuando practicas frente al espejo, te ayudas a ver tus gestos, a ver cómo estás mirando, cómo mueves las manos, cómo estás físicamente, porque a veces el lenguaje verbal te puede hundir. O sea, un lenguaje no verbal de hombros caídos, manos en los bolsillos, mirada para arriba. ¿Sabes que hay gente que no te mira a los ojos? Que mira para arriba, buscando no sé qué inspiración divina. Tú tienes que mirar a la gente a los ojos. Entonces, todo este tipo de cosas practicadas varias veces te ayudan a estar mucho más seguro o mucho más segura a la hora de esta presentación importante, en lugar de apoyarte en que, ya yo me lo sé. Creo que es parte de este juego. Y en este sentido, reconectando con la inteligencia artificial, si alguien se para delante de una audiencia y repite como un loro, sin frescura, sin su toque personal,
mañana puede ser reemplazado por un holograma que está alimentado por inteligencia artificial. De hecho, a mí me gusta cuando algo se sale del guión. A mí cuando está muy guionizado, Exacto. es como una obra de teatro, ya no está bueno, porque es un... De hecho, el otro día, bueno, el año pasado, mi hijo Feli estaba en un evento empresarial muy importante, dando una conferencia, yo lo estaba mirando en vivo desde Estados Unidos, que estaba en unas reuniones, y yo sabía lo que él iba a contar porque lo repasamos y lo preparamos un montón de veces. Pero en un momento se salió completamente de guión y empezó a improvisar, y a mí me reentusiasmó porque adicionó, enriqueció lo que estaba diciendo con algo que por estar fuera de guión, pero que era muy pertinente, e hizo que la gente se reconectara. Tu sugerencia, recomendación, consejo es, ¿cuál es el margen de maniobra que uno puede tener a la hora de comunicar, de salirse un poquito del guión? ¿Es muy peligroso? ¿Es arriesgado? ¿Vale la pena? No, vale la pena. Tú tienes todo organizado, más o menos, esto es lo que yo voy a decir. Pero siempre recuerda que la otra persona no sabe qué tú ibas a decir. La otra persona no tiene idea. Entonces tú puedes cambiarlo según lo que vayas olfateando, vas viendo, oye, o te acuerdas de algo, sabes que en este momento voy a meter esta anécdota porque va bien, la gente está entusiasmada o el cliente está entusiasmado y creo que un ejemplo, un ejemplo, cae bien en este momento, una anécdota que yo tengo aquí, que eso fue lo que le pasó a tu hijo, él fue viendo el entusiasmo, o se entusiasmó él mismo y dijo, él mismo. Aquí lo que cabe es esto. Entonces uno solito se va dando cuenta, el olfato te va a ir diciendo dónde puedes hacer algo o dónde no lo puedes hacer. A mí me ha pasado en presentaciones que tengo un video, por ejemplo, y ¿sabes qué? Está mejor, voy a evitar este video porque el público está de otra forma y esto es lo que voy a hacer por aquí, por allá, y quito el video. O sea, voy decidiendo en la marcha. Y eso es lo que, entre más estés sabiendo lo que vas a decir, tú mismo vas a poder oler un poco a la audiencia, ya sea una persona o muchas, y decidir en el camino a dónde me salgo y qué hago. Es tener como un esqueleto, pero no es un esqueleto tieso, es un esqueleto que se le mueven los huesos para entrar a ser una persona orgánica. Por eso es que vemos lo que decías, que hay gente en redes que tiene mucha más audiencia que un medio de comunicación. Digo, por ejemplo, los periódicos, te está pasando en todo el mundo. O sea, los periódicos en mi país vienen de este tamaño o sea, no tienen ya ni anuncio. Entonces, lo que han tenido es migrar a la parte digital, etcétera. Entonces, un tweet de un influencer de peso, digamos, porque si es un periódico de noticias, etcétera, llega mucho más rápido a la audiencia que esperar el periódico, digamos, o esperar que lo monten a la web. Entonces, todo ha ido cambiando y nada es estático, nada es estático. Lo que sí te puedo decir es que lo que las demás personas te compran a ti como ser humano, como eres tú. Todos tenemos una historia que contar y todos somos diferentes. Agarra lo mejor que tienes. Trata de ver, yo siempre también pregunto a la gente, ¿cuáles son tus tres principales rasgos o lo mejor tuyo? Pero tres. Y a veces la gente se queda pensando, no lo piensas, no lo tienes aquí. Siempre tienes que saber cuáles son tus principales rasgos, tus mejores rasgos. No, que yo soy una persona dinámica, soy una persona leal, soy una persona que me gusta aprender. O sea, ¿cuáles son? Y en eso, cuando las tienes las tres, tú sabes ya qué quieres transmitir a las otras personas y que es algo real tuyo, no es algo fingido, no es algo impostado. Y es por eso que muchos influencers o inclusive doctores que están en línea, a mí me encanta TikTok, o sea, es una adicta a TikTok. Y yo sigo un doctor en TikTok que es famosísimo, ahora ya es de mucho prestigio, pero la gente piensa a veces que TikTok es para jóvenes nada más, etcétera, pero no es así. Hay gente que tiene profesiones muy, muy serias y están en otras redes sociales. Y el tipo, su forma de ser es lo que te envuelve. Y hay gente que lo tiene. Ojo, no significa que hay gente muy carismática. Y hay gente, bueno, pero es que él nació carismático. No, yo no creo que la vida o Dios o en lo que nosotros creamos haya dicho que carisma para ti no, para ti sí, para ti no. El carisma se puede desarrollar. Hay gente que nace con una estrella, sí es cierto, pero el carisma sí se puede desarrollar y no se desarrolla en personas que no hablan. Créeme. Bien. O sea, siempre tiene que ver la apertura, el hablar, el interesarte en los demás. Bien, hablabas recién de la historia que cada uno tiene para contar.
No te pido que nos cuentes toda tu historia porque es muy rica y muy extensa a pesar de tu juventud, pero no todo fue un jardín de rosas. Vos me contaste en algún momento cómo fueron tus inicios. Sí. Y claro, hoy la gente te ve exitosa, influenciadora, empoderadora, comunicóloga, bueno, no sé. En fin, y la gente, claro, ve a la Cibeles que está acá a tope, pero en algún momento no estuvo así, pero hubo que recorrer y picar piedra, ¿no? Para aquellos que ahora están mirando y dicen, nunca voy a llegar a eso, nunca voy a conseguir eso, siempre hay un camino por recorrer con actitud, con convicción y sobre todo con autoestima. Yo creo que si le preguntamos a todos los que nos están viendo en este momento, ¿y cuál es tu historia? Todo el mundo viene con un bagaje de fracasos, de éxito, de cosas buenas y cosas malas. Yo lo que te contaba aquella vez y que lo cuento rapidito aquí, es que cuando yo era una feliciana de la vida adolescente, me lo pasaba en bares, discotecas, con miles de novios. Era una rebelde sin causa. Mi papá había trabajado mucho y cuando nosotros nacimos, mis hermanos y yo vivíamos súper bien. Escuelas privadas, viajes a Disney. Pero resulta que cuando yo tenía 17 y él 47, murió un ataque al corazón. Mis hermanos y yo menores de edad, mi mamá era ama de casa, los socios le quitaron el negocio, o sea, quedamos, en panameño decimos, en la cama de los perros, o sea, pobres. Y yo seguía cumplir 18 años tratando de buscar trabajo. Un día me pasó como en las películas, iba caminando en un centro comercial y me paró un señor y me dijo, ¿tú quieres salir en televisión? Y yo dije, ¿cómo no? Entonces fui a un canal de televisión, me hicieron una prueba y me contrataron allí mismo. Yo no lo podía creer. Yo es que, wow, al fin, ¿sabes? Un trabajo, de los 18 años, puedo ayudar en mi casa. Y me iba a ser presentadora de televisión y yo pensé que iba a leer noticias, iba a entrevistar artistas. Y cuando pregunto, ¿y voy a ser presentadora de qué? Me dicen, de la lotería. ¡No! Casi me muero. Entonces, en mi país se juega lotería, pero mi familia no era lotería. Eso era como que... Y yo a la semana siguiente me llevaron a este lugar donde todavía se transmite la lotería aquí, me dieron un micrófono y me dijeron 5, 4, 3, 2, 1, estás al aire. Y yo con el micrófono para todo en vivo, para todo el país. Y yo dije lo siguiente, hola, estamos aquí en esta plaza bien bonita, mi nombre es Cibeles, estamos aquí en la lotería. Y bueno, aquí al lado mío está esta cosa plateada dando vueltas y adentro de esta cosa plateada están las pelotas del señor gobernador. O sea, tú no sabes todo lo que dije, me sacaron del aire, yo pensaba que me iban a votar y el productor me dio mi primera gran lección. Yo dije, pero ustedes no me capacitaron, ¿cómo es posible? Tengo 18 años. Yo no sabía de lotería. Él me dijo, perdón, no importa la edad que tengas, no importa que salgas en televisión o no. Todo lo que sale de tu boca es tu responsabilidad. Salgas en televisión o no. Y allí comencé yo a educarme mucho más en lo que iba a hablar. Luego fui presentadora, ya sí entrevistaba artistas, etcétera. Pasé a ventas. Después de muchos años me independicé y abrí mi empresa de relaciones públicas. Yo creo que soy una emprendedora constante, pero me pasó todos los desastres del mundo, como los emprendedores que tú empiezas, no sabes nada de dineros. Nada de dineros, bueno, yo no sabía nada de dineros, entonces debía impuestos, usaba la plata del trabajo para mí, bueno, me pasó de todo, por eso digo que hay que saber también de finanzas cuando abres tu propio negocio o alguien que te ayude. Y ahí me fui, o sea que es un poco de la historia, ¿no? De cómo llegué a ir avanzando en la vida. Y dentro de tu abanico de propuestas de valor, destacás mucho el empoderamiento femenino y ayudar a través de la comunicación y otros ámbitos que vos proponés a la mujer a desarrollarse profesionalmente. ¿Cómo está hoy el tema en Panamá o en la región, dado que vos estás en Dominicana, en Colombia, en Argentina, en México, estás todo el día moviéndote? ¿Cómo está hoy la mujer en estos ámbitos de comunicación, de liderazgo y estos espacios de poder, si querés llamarlo de alguna manera? Mira, te diría lo siguiente. Seguimos estando en desventaja con respecto a los hombres, eso es una realidad a nivel salarial, a nivel de muchas cosas, pero estamos en franco crecimiento. Pero en franco crecimiento, yo lo veo en todas las industrias, en todas las industrias. Es increíble, los hombres y las mujeres físicamente sí vamos a ser siempre diferentes, pero físicamente, pero mentalmente, o sea, estamos iguales. Entonces, tiene que haber llegado el momento en que esto pueda balancearse. Todavía no se ha logrado. Incluso hay veces que escucho mucho a las mujeres decir, ay, es que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Pero yo digo que no. Mujeres que me están escuchando, ¿cuándo ha sido la vez que más triste o el peor momento de tu vida que has estado tirada en el piso? ¿Quién te levantó?
normalmente es otra mujer. Puede ser que un hombre por ahí, pero normalmente es una amiga, es una mamá, es una vecina, es una prima, es una hermana. Entonces, yo sí creo que entre mujeres nos podemos apoyar y no solamente lo creo, lo vivo todo el tiempo, lo vivo y mira, nada más hablando con mujeres conferencistas que he tenido la oportunidad de conocer, maravillosas mujeres conferencistas a raíz de EXMA. Yo te digo algo, o sea, hemos hecho una cofradía y todas nos ayudamos, o sea, en conseguir conferencias para una, en recomendar a la otra, ha sido maravilloso. Entonces, entre mujeres sí nos podemos ayudar, sí nos ayudamos y yo creo que eso es parte del empoderamiento femenino, no solamente que los hombres nos den nuestro lugar y que estamos igual, bla, 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 pero en la cofradía entre nosotras o el aquelarre de apoyo entre nosotras es vital para poder lograr todo lo que tenemos que lograr. Hay leyes, le decía la otra vez a una diputada en Panamá, ella hablaba, hay una ley para que haya igual cantidad de diputados, hombres y mujeres, y yo, pero espérate, yo no quiero que me pongas un número por poner un número, es que tiene que haber un número aquí, yo necesito que esa diputada sepa lo que está hablando, no por poner a cualquiera para que haya igual cantidad de mujeres. Y ella me dice, Cibeles, lamentablemente al principio sí hay que poner leyes para que esto se equipare y luego corre solito. Porque yo es que yo no quiero, pero me lo explica y lo comprendo y tenemos que hacerlo de esa manera hasta que ya estemos donde tenemos que estar. ¿Qué otras aplicaciones o usos le estás dando vos o tu equipo a la inteligencia artificial hoy? ¿Qué manera de exprimir la naranja de la IA estás abordando hoy y cómo crees que esto va a seguir su recorrido de cara a los próximos meses o años? Mira, obviamente digo, hay carreras que han desaparecido y van a desaparecer por la inteligencia o van a ser menos importantes. Hay profesiones igualmente que han desaparecido o van a desaparecer. Sigo con mi posición del tema de ser humano como empatía, etcétera. Eso es algo que nunca va a terminar, nunca se va a ir. Pero sí creo, por ejemplo, en mi empresa de relaciones públicas, te ayuda a cortar tiempo, o sea, te ayuda a ser mucho más eficiente con prompts ya estipulados, etcétera, etcétera, utilizado para ventas, utilizado para relaciones públicas, utilizado para todo, pero no puedes utilizarlo, hazme el plan de tal y tal cosa y copy, paste, porque la gente se da cuenta y no funciona tampoco porque no tiene el elemento del ser humano. Yo no sé si en el futuro va a ser tan hilado la inteligencia artificial que ya viene todo, que ya, bueno, pues, pero en general, y, espera, y antes que se me olvide, tú decías algo importante de las cosas demasiado aprendidas. Si yo estoy en una reunión y tú me pones atrás, que me pasó la semana pasada, fui a una reunión y la persona que estaba presentando tenía un PowerPoint y el PowerPoint en las filminas eran de letras, pues, de lo que estaba presentando, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y sabes lo que hizo? Lo leyó entero. Punto 1. Yo, espérate, mándame eso por correo si me lo vas a leer. Entonces, es lo mismo. Y no, y se veía de ChatGPT para acabar de rematar. Entonces, si tú me vas a dar una cosa que sacaste de ChatGPT, que me la vas a leer, mándamela por WhatsApp, mándamela por correo. No me hagas eso. Entonces, yo sí siento que sigue siendo la mano del ser humano detrás de la inteligencia artificial lo que nos ayuda a nosotros en nuestros trabajos y nuestras profesiones y lo que hacemos. La inteligencia artificial lo que nos ayuda es a cortar tiempo, a ser más eficientes y tener quizás tiempo para hacer entonces otras cosas, no solamente trabajo, sino también despejarnos, porque al ser seres humanos necesitamos que nuestra salud mental y nuestro cuerpo y nuestra alma esté bien para nosotros poder seguir. Entonces creo que la inteligencia artificial también nos ayuda a eso, a cortar tiempo para poder irte a la playa, para tomarte los vinos, etcétera, etcétera, que es una combinación que necesitamos porque como la salud mental es un problema muy grande y si tú quieres lograr poder comunicarte también efectivamente, tu mente tiene que estar en su lugar. ¿Y cómo encontrás en una actividad que requiere prácticamente 24/7 espacios de recreo, espacios de reconexión con uno mismo, espacios de escape? ¿Cómo organizás, para mí lo más difícil de este momento, que es la gestión del tiempo, para poder encontrar tiempo para todo? Tú sabes que una vez leí y ahora, y me acuerdo cuando lo leí me quedé que ahí, yo amo a Madonna, la cantante, soy su fanática de toda la vida. Madonna hace poco, bueno, hace un tiempo leí una entrevista donde ella dijo que ella agendaba, que en la agenda ponía
Ella tiene un montón de hijos, no tiene una hija, pero los otros son, unos adoptados y otras no sé qué. Reunión con Lourdes, no sé qué, una hija. Otro día, salida a cenar con Menganito, el otro hijo. Agendaba sus espacios para verse con su hijo. Entonces todo el mundo es que qué horror. O sea, tiene que agendar y me acuerdo que me quedé como pensando, ahora yo hago lo mismo. Todo lo agendo. O sea, salida con mi hijo, comida con los amigos. Y mira, nadie está tan ocupado en este mundo como para no tener ciertos espacios. Sí, es verdad, hay una agenda muy complicada, etcétera, etcétera, pero todos, hasta los oye, si Bill Clinton tuvo tiempo para hacer de todo con la Mónica Lewinsky, no vamos a tener nosotros tiempo para tener también nuestro tiempo libre. O sea que si nosotros nos organizamos, lo podemos hacer. Es como cuando la persona te dice, ay, que estuve tan ocupada que no te pude chatear de vuelta. No te quería chatear, oye, por Dios. Nadie está tan ocupado para en algún momento. Yo le digo, pero oye, hasta cuando vas al baño puedes devolver el chat. O sea que... Efectivamente. O sea, no te escribí en 2 semanas porque estaba muy ocupado. Así que yo pienso que toda la clave está en la organización y tipo Madonna, ¿no? Salida con la mamá, salida con los amigos, salida así. Cibeles es la Madonna panameña, ya está, te vamos a rebautizar. ¡Vamos, Madonna! Ahora, ¿cómo? Te hago una pregunta que roza un poco más lo personal que lo profesional, ¿no? Pero se mezcla. Vos le mandás un mail a un cliente o un potencial cliente, un prospecto, ¿no? Con algo que te pidió, quedaste, no sé, en mandarle una propuesta. Le mandás la propuesta, cri, el otro lado no te responden, pero a las 2 horas estás posteando en TikTok o en Instagram y te pone like y te comenta. ¿Qué tipo de reacción tenés? ¿Te sale la parte de oscuridad, de enojo? ¿Te reís de todo? ¿No te importa nada? ¿Qué te pasa cuando? Porque eso sucede muy a menudo. Una rabia horrible. Tú dices que no me puedes contestar, pero sí pasó claro. una cancioncita en Stories. No, mira, si es un cliente, no le puedes decir nada. Y quizás insistes en ese momento porque sabes que está conectado. No te quiere responder en ese momento. Cuando no te contestan y pueden postear, es porque no te quieren responder. A estas alturas de mi vida que me he vuelto, ay, no, mira, tengo que ponerme filtro, porque todo lo digo. Si es un amigo, si es una amiga, si es alguien de mi familia que yo sé que estoy chateando, me dice, es que sí tienes tiempo para subir stories y a mí no me contesta. ¡Contéstame! Ya no me importa, ya voy diciendo así, ¡zas! Lo voy diciendo, pero a clientes sí, no. A clientes, sé que estás ahí y te chateo. ¿Ya viste la propuesta? Grande. Pero da rabia. Querida Madonna panameña, estamos entrando en la recta final de este episodio 19 que se me está escurriendo como la arena fina entre los dedos, pero antes del cierre y de la despedida, un par de preguntitas más, y perdón que te robe tiempo, pero que este lujo no me lo quiero perder. Mucha gente que nos mira en Totem Live es gente joven, no como nosotros que somos jóvenes de edad y de espíritu, gente muy joven, ¿no? Pero una de las grandes desventajas de muchos jóvenes, no de todos, es que nacieron en este ecosistema empantallado y les cuesta un universo hablar. Vos le decís a un chico, llama por teléfono, no, anda al bar a hablar, no, es todo chat, ¿no? ¿Qué sugerencia o recomendación le das a los jóvenes para que rompan esa inacción o esa inseguridad y empiecen a testear el conectar, no ante una audiencia de 600 o 6.000, una audiencia de 1 para empezar por el principio? Mira, no sé si viste en Netflix la serie Adolescente. Si no la has visto, bueno. En esa serie te das cuenta de la desconexión, ¿no? Que estás metido. Al haber muchas otras cosas, hay otros factores, tema bullying, tema otras cosas que son muy duras en el tema de estar conectados. Pero todo en el caso de ellos, nosotros que venimos de otras épocas, pero en el caso de ellos, que crecieron, que nacieron así, hay una vuelta que está, valga la redundancia, volviendo a la conexión. Incluso las aplicaciones de conocer a otras personas están pasando y en muchos jóvenes, o sea, que te conoces es por las aplicaciones, etcétera, porque nada más para ponerte ejemplos, reuniones de jóvenes donde se encuentran para conocer parejas, digamos. O sea, todo está dando una vuelta hacia allá. La mezcla es lo bueno. Tener la mezcla de estar metido en las redes, pero la mezcla de la interacción entre seres humanos, eso no lo va a suplantar nadie. Igual cuando vas a tener que
que enfrentarte a colegas en el trabajo, a personas a las que le vayas a tener que pedir, por ejemplo, inversionistas para tu nuevo negocio o tu emprendimiento. O sea, siempre vas a tener que estar hablando con seres humanos. Para la novia o el novio, o sea, tienes que hacer conexión con los demás. Así que la mezcla tiene que ser entre ambas cosas. Y es comenzar, cuando uno está tan metido, a veces le cuesta más, me cuesta conectar. Oye, mi hijo el otro día me decía, pero es que yo le pregunté a ChatGPT, pero cosas personales, es que le pregunté a ChatGPT de cómo me siento de esto. Yo, a ChatGPT, o sea, ya los jóvenes lo están usando como un psicólogo a ChatGPT. Imagínate tú. O sea, ya por eso son profesiones que van a desaparecer. Ahora deja bueno, y nuestra amiga Connie también, que tiene Cooks. O sea, la inteligencia artificial está por todos lados. Pero al final tienes que tener la mezcla. Si no te quedas como un ermitaño, sino cuando ya te toca, porque te va a tocar hablar si es un jefe para pedirle un aumento de salario, el día que te quieras comprar un apartamento y tengas que ir a un banco para el financiamiento, tienes que hablar con el tipo que te va a financiar. Tienes que hablar todo el tiempo con alguien y empezar estas pequeñas prácticas es importante. Si este fin de semana te vas a reunir con unos amigos, a tomarte unas cervezas, quiero brindar por esta amistad. Y tú di las palabras. Comienza a romper el hielo en cosas pequeñas con gente de confianza y eso te va a ayudar para cuando más adelante, porque te va a tocar. Incluso en la universidad tienes que pararte a hablar frente a los otros. Oye, eso pasa, eso tiene que pasar. Entonces, lograr la mezcla perfecta entre ambas cosas. Maravilloso. Y ahora sí, la anteúltima es, ¿qué sueños te quedan por realizar, por cumplir, por alcanzar? Los que se puedan contar, los privados Sí, no. Yo cuento todo para que pase. Sabes que hay gente que te dice, no cuentes nada porque la gente se envidiosa y las malas vibras. Ay, no, a mí no me importa. Yo lo digo porque ya cuando lo digo, ya lo dije, lo tengo que hacer. Mi sueño son dos sueños de trabajo, digamos, a nivel profesional. Sí. Uno, una novela, porque ese es el sueño desde que estaba chiquita, escribir una novela. Tengo libros de lo que hablo, tengo 3 libros publicados, pero mi sueño siempre fue hacer una novela. Y ya estoy encaminada, lo que tengo es que hacer, sacar el tiempo para terminar de escribir o ver menos Netflix o Prime o todas estas cosas, porque me encanta la televisión también, o TikTok, que me puedo quedar horas. Entonces, terminar de escribirla, estoy en conversaciones con Penguin Random House, que es mi sueño dorado, y de segundo, entrar con mis conferencias en Europa. O sea, siento que hay un mercado allá y principalmente tengo en mira España, ahora sí, lo tengo así. Estoy a punto de irme y hacer una chiquita para comenzar. Entonces, sí, lo quiero hacer y creo que eso serán los dos. A nivel personal, ver a mi hijo crecer y ser feliz. Eso es lo que no pido más. No pido. Y salud, porque estamos enfermos, no hay nada. Sin salud no hay, pero nada. Podemos estar sin dinero, pero sin salud, nada. Totalmente. Mentira, sin dinero tampoco, porque si no, no podemos pagar la salud. Total. Y ahora sí, antes de despedirte y agradecerte, una de las sanas costumbres que hemos abrazado aquí en Totem Live es, para cerrar el episodio, nuestra invitada en este caso nos hace un mensaje de cierre, una conclusión, una reflexión, un silencio también, lo que te salga en este momento del corazón para toda esta apasionada y apasionante comunidad que nos acompaña ya en esta 5ª temporada de Totem Live. Cámaras y micrófonos hasta Panama City. Gracias, Andy. Miren, el que domina el poder de las palabras, domina su destino. Pierde el miedo a hablar, pierde el miedo a pedir, pide todo. Yo pido las cosas más locas que ustedes no se imaginan, el 80% de las veces me dicen que sí. Es un miedo que tenemos. Tuve un exnovio que fue el que me dijo eso, te regalo esta palabra, pide. Y yo de ahí en adelante, el novio no servía mucho, pero me regaló esa palabra. Yo de ahí en adelante, todo lo pido. Lo peor que puede, ya con el no vas. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Todo. Pide eso que tienes en tu cabeza, ese sueño. Hoy atrévete a pedirlo. Atrévete a levantar ese teléfono que no te atrevías a levantar. Ordena tus ideas y hazlo. Y lo otro que te diría es una frase que me dijeron cuando renuncié a la televisión para abrir mi empresa, que era como una locura. Todo el mundo que, pero te va súper bien acá. Ya yo sentía que tenía que hacer otra cosa. Y un amigo presentador de televisión me escribió una cartita y me puso abajo, estás haciendo lo que yo quisiera hacer, pero no me atrevo. Y me puso una frase, entre comillas, no, entre signos de admiración, pa'lante y sin tembladera. Pa'lante y sin tembladera. Y esa frase me caló, me quedó y como que me dio una fuerza. Entonces yo les digo a ustedes, pa'lante y sin tembladera. Creo que ese sería mi cierre. Y pa'lante y sin tembladera, te esperamos en España
para uno pequeño, uno mediano o uno enorme, ¿por qué no? Pensemos en grande, ya que vamos a pensar. Exacto, ¿qué En me grande. pasa? El pequeño, el Acá grande. tenés al equipo Totem a la disposición para ayudarte, para apoyarte, para acompañarte. Gracias. De verdad, mi querida Cibeles, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, por este espacio tan lindo de motivación, de energía, pero también de conocimiento. Gracias por abrirte y por conectar con todos nosotros. Te mandamos un enorme abrazo agradecido hasta Panamá y que próximamente nos lo vemos en vivo y en directo. Gracias, Andy. Un abrazo a todos. Hasta la próxima, queridos amigos, queridas amigas. Siempre completamente en vivo y los esperamos en el episodio número 20 de Totem Live muy pronto, como siempre, aquí y completamente en vivo. Hasta luego.